Jackie Chan se convirtió en una de las mayores estrellas de acción del planeta, haciendo algo casi imposible. Logró que el peligro pareciera divertido. Durante décadas, el público lo vio atravesar cristales, caer desde alturas absurdas, colgarse de edificios y transformar el caos en comedia con una sonrisa todavía en la cara. No era solo una estrella de artes marciales. Se volvió un lenguaje cinematográfico global en sí mismo, gracioso, rápido, físico e inmediatamente humano. Para cuando la Academia le entregó un Oscar honorífico en 2016, el mundo ya no estaba aplaudiendo solo una carrera en el cine. Estaba reconociendo a un hombre que había construido toda una leyenda a base de movimiento, dolor y supervivencia. Pero eso es exactamente lo que hace que la historia de Jackie Chan sea más oscura de lo que parece al principio. La risa era real, pero el daño también. Jackie Chan se hizo famoso por hacer sus propias escenas de riesgo, y con los años esa decisión dejó un rastro casi increíble de lesiones. En el set de Armor of God, en 1986, casi muere después de una caída que le fracturó el cráneo y le dañó la audición. Ese detalle lo cambia todo. Porque una vez que lo sabes, la imagen de Jackie Chan deja de ser solo emocionante, empieza a resultar inquietante. El hombre que hizo que la acción pareciera juguetona estaba poniendo una y otra vez su cuerpo real en la línea de fuego para mantener viva la ilusión. Ahí es donde empieza esta historia, no con un chiste, no con un remate, sino con una pregunta. ¿Cómo el hombre que hizo que el dolor pareciera divertido terminó siendo la persona más castigada por la misma magia que lo volvió inolvidable? Porque Jackie Chan no solo entretuvo al mundo, le enseñó al mundo a reírse del peligro, mientras su propio cuerpo seguía pagando el precio. Antes de que Jackie Chan se convirtiera en un icono global, antes de los cristales rotos, las caídas imposibles y la sonrisa que hacía que el peligro pareciera un juego, solo era un niño nacido en medio de la dificultad. Jackie Chan nació en Hong Kong el 7 de abril de 1954, de unos padres tan pobres que, según se cuenta, tuvieron que pedir dinero prestado para pagar al médico que asistió en su parto. Ese detalle importa porque desmonta el mito antes incluso de que empiece. No llegó al mundo rodeado por la promesa de la grandeza, llegó al mundo rodeado de presión, escasez y supervivencia. Más tarde, el público lo conocería como un hombre que se movía a través del caos, con una confianza casi sobrehumana. Pero la primera verdad de la vida de Jackie Chan fue mucho más pequeña y dura. Empezó siendo un niño de una familia que no tenía el lujo de imaginar en qué podría llegar a convertirse. A los 7 años fue enviado a la China Drama Academy, donde pasó los siguientes 10 años entrenándose en ópera de Pekín, artes marciales, acrobacia, actuación y canto. Pero decir entrenándose casi suena demasiado suave para lo que esa vida realmente fue. No era una infancia construida sobre la libertad, la comodidad o la autoexpresión. Era un sistema de disciplina implacable, repetición, obediencia, tolerancia al dolor y control físico. La academia le enseñó exactamente las habilidades que más tarde lo convertirían en un fenómeno, pero también formó algo más oscuro debajo del talento: la capacidad de tratar el sufrimiento como algo normal. Jackie Chan no creció aprendiendo a perseguir aplausos. Creció aprendiendo a seguir adelante después del agotamiento, después del miedo, después de que el dolor ya hubiera llegado. Por eso esta parte de su historia es tan importante. Antes de construir un estilo, construyó resistencia. Antes de volverse gracioso, se volvió duro. Y antes de que el mundo viera carisma, en realidad estaba viendo la huella de un niño moldeado por la disciplina de una forma tan completa que la supervivencia misma pasó a formar parte de su actuación. Cuando Jackie dejó la academia a los 17 años, el mundo que lo esperaba no tenía nada de glamuroso. La ópera de Pekín había perdido gran parte de su popularidad y muchos de sus graduados terminaron dedicándose a las escenas de riesgo en el cine de Hong Kong. Jackie hizo lo mismo. Esa transición ahora parece casi predestinada, pero en aquel momento no era el nacimiento de una leyenda, era simplemente el siguiente lugar duro en el que su cuerpo podía ser utilizado. Entró en el mundo del cine no como una futura estrella coronada, sino como un joven intérprete talentoso y valiente, dispuesto a lanzarse al peligro para trabajar. Y quizá esa sea la clave escondida para entender a Jackie Chan. Las cualidades que el mundo más admiró después en él, la valentía, la precisión, la resistencia, la imaginación física, no nacieron del triunfo. Nacieron de la disciplina, de la presión y de la temprana lección de que el cuerpo podía ser entrenado para hacer casi cualquier cosa si dejabas de pedirle comodidad. Antes de que Jackie Chan se convirtiera en una leyenda del cine de acción, fue un niño al que le enseñaron primero a resistir y solo después a brillar. Jackie Chan no ascendió como una estrella elegida desde el principio, ascendió como alguien a quien la industria, al principio, no entendía del todo.
Después de salir de la China Drama Academy, entró en el cine de Hong Kong por la puerta más dura posible, como especialista y luchador de fondo, haciendo trabajo peligroso sin la protección de la fama real. Aparecía en papeles pequeños, lanzaba su cuerpo a escenas diseñadas para hacer que otras estrellas parecieran más grandes, y poco a poco empezó a ser conocido dentro de la industria como alguien inusualmente valiente y físicamente dotado. Pero entonces se topó con el mayor problema que podía enfrentar un joven intérprete de artes marciales en los años posteriores a la muerte de Bruce Lee. El cine de Hong Kong estaba desesperado por encontrar a otro Bruce Lee y empujaron a Jackie Chan hacia esa forma. La industria quería otra fuerza imparable, otro guerrero frío, otro hombre que pudiera llenar el vacío dejado por un mito. Pero Jackie Chan estaba hecho de otra manera. El poder de Bruce Lee venía de la quietud, de la furia y del control total. La energía de Jackie Chan era más suelta, más extraña, más elástica, más juguetona y mucho más dispuesta a parecer ridícula. No estaba hecho para ser intocable, estaba hecho para moverse, reaccionar, entrar en pánico, resbalar, adaptarse y convertir el caos en ritmo. Durante un tiempo, sin embargo, esa diferencia parecía una debilidad. No estaba fracasando por falta de talento, estaba luchando porque lo estaban forzando a entrar en la leyenda equivocada. La industria le estaba pidiendo que se convirtiera en una copia de alguien demasiado icónico para ser copiado, y durante un tiempo Jackie Chan existió en ese espacio incómodo entre una capacidad extraordinaria y una identidad pública que todavía no terminaba de encajar. El gran cambio llegó cuando por fin dejó de intentar entrar en la pantalla como reemplazo y empezó a entrar como él mismo. En 1978, Snake in the Eagle's Shadow cambió la dirección de su carrera y Drunken Master convirtió ese cambio en una auténtica explosión. Lo que esas películas revelaron no fue solo una nueva estrella, sino una nueva lógica para la acción. Los personajes de Jackie Chan ya no eran luchadores míticos que dominaban cada espacio a través de una perfección fría. Eran vulnerables, graciosos, estaban bajo presión, improvisaban constantemente y a menudo sentían el dolor de manera visible. No escondía la debilidad del cuerpo, construyó su estilo a partir de ella. Resbalaba, recibía golpes, cometía errores, utilizaba objetos, convertía el entorno en parte de la pelea y dejaba que la comedia viviera dentro del combate sin que la acción pareciera falsa. Eso fue revolucionario. Para el público, hacía que el peligro físico se sintiera más inmediato, porque el héroe ya no parecía estar por encima de él. Jackie Chan no era el maestro distante que repartía castigo desde un lugar de control casi divino. Era el ser humano atrapado en medio del desastre, intentando sobrevivir con velocidad, ingenio y valentía. Y precisamente por eso, la gente conectó con él tan rápido. Seguía siendo brillante, atlético y electrizante de ver, pero también parecía alguien a quien podían herir. En un género lleno de luchadores perfectos, Jackie Chan se volvió inolvidable al convertir la imperfección en algo entretenido. Lo que pasó después fue aún más importante. El nuevo estilo se sostuvo. No fue un accidente de una sola película. El éxito de Drunken Master ayudó a demostrar que Jackie Chan había encontrado algo más grande que un simple truco. Había encontrado una identidad en pantalla que el público podía reconocer al instante como suya. En los años siguientes, películas como The Fearless Hyena y The Young Master ayudaron a consolidar esa identidad y mostraron que Jackie ya no era solo un intérprete talentoso intentando despegar. Se estaba convirtiendo en un verdadero arquitecto de su propio mito. Eso importa porque muchas estrellas suben cuando la industria por fin entiende cómo venderlas. Jackie Chan subió cuando obligó a la industria a adaptarse a algo que todavía no había visto del todo. No se sometió al viejo modelo del héroe de artes marciales. Doblegó el género a sus propios instintos. Por eso esta parte de su historia se siente tan poderosa. Jackie Chan no se convirtió en leyenda entrando obedientemente en un papel que el mundo había preparado para él. Se convirtió en leyenda rechazando ese papel, sobreviviendo a la confusión que vino después e inventando una forma tan viva, tan física y tan personal que nadie podía confundirla con la de otra persona. Antes de la fama global, antes de las escenas de riesgo casi fatales, antes de que Hollywood por fin lo alcanzara, este fue el momento que realmente creó a Jackie Chan, el momento en que dejó de ser una sombra y se convirtió en un tipo de luz completamente nuevo. Una vez que Jackie Chan encontró su estilo, el éxito dejó de ser solo una cuestión de talento. Se convirtió en una cuestión de resistencia. Lo que lo hacía diferente de otras estrellas de acción no era solo que pudiera pelear, girar o soportar un golpe. Era que construía secuencias enteras alrededor de la idea de que el propio cuerpo podía convertirse en el centro de la película. No quería que la acción se sintiera distante o sobrehumana. Quería que se sintiera inmediata, desordenada, divertida, dolorosa y real.
Por eso su ascenso después de finales de los años 70 se volvió algo mucho más grande que la popularidad. Jackie Chan ya no solo protagonizaba películas de acción, estaba inventando una nueva gramática para la acción, construida a base de ritmo, peligro, timing de slapstick y castigo físico. En Project A convirtió las grandes escenas de riesgo en espectáculo, con la ya legendaria caída de la Torre del Reloj. En Police Story, llevó esa misma locura a un entorno moderno, atravesando cristales, deslizándose por postes cubiertos de luces reales y haciendo que el caos pareciera coreografiado sin verse nunca falso. Cuanto más ambiciosas se volvían las películas, más evidente resultaba que Jackie Chan había creado algo que el cine nunca había visto del todo antes. Un héroe que no atravesaba el peligro intacto, sino que tropezaba con él, lo absorbía y de algún modo lo convertía en triunfo. Ese era el genio. Pero también fue el comienzo del daño, porque cuanto más amaba la gente el realismo de la acción de Jackie Chan, más se convertía su propio cuerpo en el precio de mantenerlo. Y Jackie Chan no escondía ese precio. En muchas de sus películas incluyó, de manera célebre, tomas falsas que mostraban escenas de riesgo fallidas, aterrizajes dolorosos, cálculos mal hechos, moretones y momentos en los que la ilusión casi se rompía por la fuerza del impacto real. Esos bloopers formaban parte del mito, pero también eran confesiones. Le decían al público que la risa tenía un costo, que la elegancia de la escena terminada estaba construida sobre repetición, riesgo y sufrimiento. Jackie Chan se volvió conocido por hacer sus propias escenas de riesgo y por sufrir numerosas lesiones en el proceso, y ese hecho es esencial para entender por qué su historia se siente más oscura que su imagen en pantalla. No se limitaba a simular el peligro, se usaba a sí mismo para demostrarlo. Con el tiempo, esa decisión lo transformó en algo casi imposible de comparar con cualquier otra persona. La mayoría de las estrellas de cine dependen de la ilusión para preservar el mito. Jackie Chan dependía de las lesiones para reforzarlo. Cada caída que parecía demasiado dura, cada salto que parecía demasiado temerario, cada gag que terminaba en un moretón real, solo profundizaba la fe del público en que lo que estaba viendo era auténtico. Pero la autenticidad, cuando se lleva tan lejos, deja de parecer una virtud y empieza a parecer una compulsión. Hay algo casi perturbador en cuanto de la leyenda de Jackie Chan fue construido sobre la destrucción y la reparación repetida de su propio cuerpo. La prueba más oscura llegó en 1986 durante Armor of God. Jackie Chan saltó de un muro hacia la rama de un árbol, falló al intentar agarrarse en una segunda toma, cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. El accidente le fracturó el cráneo y requirió una cirugía de emergencia. Quedó un agujero permanente en su cráneo, cubierto con un tapón de plástico, y su audición quedó dañada en un oído. Ese episodio importa más que la mayoría porque le da la vuelta a toda la leyenda. Revela lo delgada que era en realidad la línea entre el cine icónico y la muerte. Las películas de Jackie Chan a menudo parecían juguetonas, pero la física dentro de ellas nunca lo fue. La gravedad era real, el impacto era real. La sangre era real, y en ese momento, aquello que lo había vuelto extraordinario, su negativa a fingir el peligro, casi lo borró por completo. Por eso este capítulo ocupa el centro emocional de su historia. Jackie Chan no se convirtió en leyenda solo porque se arriesgó. Se convirtió en leyenda porque sobrevivió a riesgos que deberían haber acabado con él. Y quizá esa sea la verdad más inquietante de todas. El mundo se enamoró de la alegría, pero esa alegría solo fue posible porque un hombre siguió ofreciéndole su cuerpo al dolor por todos los demás. Para cuando Jackie Chan por fin conquistó el gran público global, ya no era solo una estrella de Hong Kong con un estilo único, se había convertido en algo mucho más raro, un intérprete que el mundo podía reconocer al instante, incluso sin necesidad de idioma. Eso es lo que hizo tan importante su ascenso en Occidente. Películas como Rumble in the Bronx abrieron la puerta, pero Rush Hour convirtió a Jackie Chan en un nombre capaz de viajar a casi cualquier parte. Y lo extraordinario de ese éxito fue que no tuvo que abandonar el núcleo de quien era para lograrlo. No borró el ritmo de la acción de Hong Kong. No aplanó su lenguaje corporal para volverlo algo más seguro o más genérico. Llevó consigo su propia gramática, la velocidad, la comedia, la precisión, la sensación constante de que el cuerpo estaba siempre a un segundo del desastre. Por eso Jackie Chan no solo triunfó a nivel internacional, se tradujo al mundo sin perder su acento como artista. En ese punto, ya no era únicamente una estrella de cine, era un lenguaje cinematográfico global, uno que públicos de culturas muy distintas podían entender en cuanto él empezaba a moverse. Pero la recompensa más profunda de la historia de Jackie Chan no es la fama, es la supervivencia. Durante años, su leyenda se había construido sobre riesgos tan extremos que a menudo parecía imposible que el hombre en el centro de todo eso llegara a envejecer lo suficiente como para convertirse en legado.
Jackie Chan pasó décadas convirtiendo su propio cuerpo en prueba de que la escena de riesgo era real, de que el peligro era real, de que la risa se estaba ganando a través del impacto verdadero. Por eso el verdadero milagro de su vida posterior no es solo que llegara a ser respetado, es que vivió lo suficiente para ver cómo el mundo por fin entendía lo que había hecho. Cuando recibió el Oscar honorífico, el momento pareció más grande que un trofeo. Pareció la historia poniéndose al día. Durante mucho tiempo, Jackie Chan había sido tratado como un gran entretenedor, una figura popular, un genio intrépido de las escenas de riesgo, pero no siempre con la misma seriedad concedida a otros iconos del cine. Sin embargo, su trabajo ya había cambiado la acción para siempre. Había redefinido cómo podía verse un héroe. Había convertido la vulnerabilidad en parte del espectáculo. Había hecho que el dolor resultara gracioso sin volverlo falso. Y al sobrevivir lo suficiente como para ser honrado por ello, Jackie Chan logró algo más poderoso que el éxito de taquilla. Se convirtió en la prueba viviente de que esa carrera imposible realmente había ocurrido. Así que quizá esa sea la verdad final sobre Jackie Chan. No ganó porque escapó del daño, ganó porque lo cargó hacia adelante el tiempo suficiente como para que se convirtiera en legado. Eso es lo que hace tan conmovedor su final. El Jackie Chan joven parecía casi indestructible, pero el Jackie Chan mayor revela la verdad opuesta. La leyenda importaba porque siempre fue destructible. Cada salto significaba algo porque podía haberse caído. Cada risa significaba algo porque el dolor ya estaba dentro del encuadre. Cada triunfo significaba algo porque su cuerpo nunca fue el de un superhéroe. Fue un cuerpo humano, disciplinado hasta la grandeza y castigado por ella una y otra vez. Y al final, quizá por eso Jackie Chan todavía se siente más grande que la mayoría de las estrellas que vinieron después de él. No porque nadie más haya sido tan valiente, sino porque casi nadie más convirtió la valentía, el humor, el daño y la resistencia en un solo rostro que todo el mundo pudiera reconocer. Jackie Chan no solo sobrevivió a las escenas de riesgo, las dejó atrás. Y al hacerlo, se convirtió en la prueba de que una leyenda puede construirse a partir del dolor y aún así dejar alegría tras de sí.